¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 61, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 61. Desde la perspectiva de Yasu y Makoto, estas dos Uma Musume en particular requerían atención especial. Furao Shinkou poseía un excepcional impulso final. En su debut, recorrió los últimos 3 furlongs con un asombroso tiempo de 33.3 segundos. Su victoria anterior en el G2 Kyoto Nuzai, una carrera llena de fuertes finalistas, confirmó aún más su formidable capacidad para finalizar. En comparación, Nora Gold, que ocupa el segundo lugar en popularidad, también tuvo un impresionante final, aunque no en el pico absoluto para esta carrera. Sin embargo, Nora Gold había ganado el Asayai del año pasado, una inusual G1 previa a la serie clásica, cuyo objetivo era determinar al recién llegado más fuerte. Todas las Uma Musume participantes habían demostrado un talento y un potencial de entrenamiento excepcionales, lo que hizo que la carrera fuera excepcionalmente competitiva. Al experimentar un evento tan importante, la ventaja de Nora Gold en experiencia en carreras no tenía rival en el resto del campo. La aparición de competidores como este marcó la diferencia fundamental entre las carreras clasificadas y las carreras OP o pre-OP. Al ingresar a la Twinkle Series, especialmente en el nivel central, cada participante ya estaba entre los mejores de su generación. Avanzar a carreras clasificadas significó que, además de excelentes fundamentos, tenían fortalezas especializadas capaces de asegurar victorias. En este nivel, uno confrontaba directamente las fortalezas de su oponente, aprovechaba las propias tácticamente o elaboraba estrategias cuidadosamente para neutralizar por completo la ventaja contraria. Al traer a Kitasan Black a este punto, Yasui naturalmente tenía una estrategia integral, pero no planeaba revelarle todo a su Uma Musume. No porque quisiera ocultarlo deliberadamente, sino porque Kitasan apenas había debutado hacía 3 meses. Su base teórica aún no estaba del todo desarrollada y le quedaba mucho por aprender. En lugar de sobrecargarla con explicaciones exhaustivas, fue mucho más efectivo centrarse claramente en cómo debía correr la carrera. Además, incluso sin comprender plenamente la teoría, su capacidad para ejecutar estrategias y técnicas en los entrenamientos y las carreras ya era notablemente buena. Sin embargo, por precaución, después de revisar a los oponentes y la estrategia, Yasui todavía golpeó la pizarra con sus diagramas de pistas, marcadores y notas, preguntando: ¿Qué tal, Kita-chan? ¿Alguna pregunta? La carrera no empieza hasta mañana, así que aún tenemos tiempo de sobra. No dudes en preguntar lo que quieras. Oh, preguntas, Kita-san dudó un momento. Quizás sobre la estrategia para la recta final. La verdad, entrenador, hace tiempo que quería preguntarte. Tanto en los entrenamientos como en las carreras, cuanto más nos acercamos a la meta, más sencillas se vuelven tus instrucciones. Me preguntaba si podrías explicarlo con más claridad hoy, pero resultó prácticamente igual que antes. En ese caso su voz se fue apagando con incertidumbre. Al ver que Kita-san permanecía en silencio, Yasui sonrió suavemente. ¿Crees que esas instrucciones simplificadas no son suficientes para garantizar la victoria? Kita-san dudó nuevamente antes de asentir lentamente. Yasui reflexionó brevemente y luego sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Puede que suene desalentador, pero la verdad es que garantizar la victoria es algo que simplemente no puedo hacer. Las orejas de Kita-san se levantaron de golpe en estado de shock y su boca se abrió de par en par. ¿No puedes hacerlo, entrenador? Exactamente. ¿Por qué pensaste lo contrario?
Yasui miró a su alrededor casualmente, acercó una silla y se sentó junto a Kitasan. ¿De verdad creías que podía predecir todos los resultados de una carrera? Bueno, mordiéndose el labio, Kitasan se frotó la nuca. Pero en la última carrera, y también en mi debut, entrenador, predijiste muchas cosas con precisión. Y ahora, aunque esta carrera aún no ha comenzado, todos tus análisis sobre la salida y los posibles desarrollos cobraron sentido. Ah, cierto. Incluso para la carrera de Gold Zip Senpai, creo que tu predicción es acertada, seguro que ganará mañana. Si es así, ¿por qué las instrucciones para mi tramo final siguen sin estar claras? Eso es porque Yasui sonrió de nuevo, su tono se volvió más serio. Kita-chan, has pasado por alto algo importante. Debutaste hace menos de 3 meses y solo has competido 2 veces. Durante este tiempo, has sido extremadamente diligente y constante, ganando ambas carreras. Pero no eres la única que trabaja duro. Las demás Uma Musume también están esforzándose al máximo, al igual que sus entrenadores. Como señalaron Daiwa y Vodka, es realmente impresionante que ya estés pensando en superar a los senpai en su nivel. Tu coraje y ambición son admirables. Pero desde otra perspectiva, ¿no crees que las demás Uma Musume sienten exactamente lo mismo? ¿No están igual de decididas a ganar? Como si un rayo hubiera golpeado su mente, las orejas y la cola de Kitasan se erguieron instantáneamente. Así es. El deseo de ganar, el impulso de triunfar, la determinación de no decepcionar a quienes nos animan. No soy la única que tiene esos sentimientos. ¿No debería haberme dado cuenta de esto antes? Cuando yo estoy entrenando, ellos también. Después de clase, al pasar por el campo de entrenamiento, los veo practicando con la misma intensidad. Cuando estoy corriendo en el patio trasero de mi casa, ¿no están haciendo algo similar? Sus entrenadores también deben estar sintiendo todo tipo de presión y esforzándose al máximo. Al ver el cambio de expresión en el rostro de Kitasan, Yasui intuyó que su Uma Musume había comprendido su punto. Continuó con suavidad. Parece que lo has descubierto. Así que ahora, déjame explicarte claramente por qué las instrucciones para la segunda mitad fueron tan sencillas. Es muy sencillo, porque ese es mi límite y el tuyo. Si mis predicciones son correctas, el posicionamiento inicial y la fase de mitad de carrera serán mucho más complicadas que cualquier otra que hayas experimentado hasta ahora. Un comienzo complejo suele conducir a desarrollos impredecibles. En momentos como este, en lugar de adivinar cómo podrían actuar los oponentes, es mejor concentrar toda tu energía en ti misma, aprovechando al máximo tus propias fortalezas. Es exactamente por eso que siempre he enfatizado el tiempo y el ritmo en las carreras. En cuanto a las etapas posteriores, especialmente el tramo final, Yasui hizo una pausa, sacudió la cabeza y se encogió de hombros. Seré honesto, aunque pueda decepcionarte. En comparación con algunos de tus rivales, tu debilidad más obvia es tu patada tardía. Y, por desgracia, eso es precisamente lo crucial en la recta final. Así que dime, ¿qué otras instrucciones puedo darte? Terminó bromeando, no queriendo que su Uma Musume se sintiera desanimada. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, Kitasan de repente se llenó de energía. Oh, ahora lo entiendo. Yasui parpadeó confundido. ¿Qué conseguiste exactamente? Mientras tenga un buen desempeño en las etapas iniciales e intermedias, mis oponentes podrían nunca tener la oportunidad de usar sus patadas finales. Con los ojos brillantes y los puños apretados, Kitasan declaró con confianza. Si no lo hago bien al principio, incluso si tuviera la increíble velocidad de finalización de Vodka Senpai, sería inútil. Eso es exactamente lo que estabas pensando, ¿verdad, entrenador? Oh, vaya.
No es la primera vez que me doy cuenta, pero aún así. Momentáneamente sin palabras, Yasui esbozó una sonrisa genuina y extendió la mano para alborotar cariñosamente el cabello de Kita-san. Eres realmente especial, Kita-chan. Eso es precisamente lo que iba a recordarte justo antes de la carrera. Pero parece que ya no hace falta. Jejeje, a veces logro pensar bien las cosas, ¿sabes? Visiblemente emocionada, las orejas y la cola de la chica de cabello negro comenzaron a balancearse enérgicamente, indicando claramente que estaba en perfecta forma. Capítulo 62, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 62. Kita-san Black había comprendido claramente los preparativos para el Spring Stakes. Sin embargo, todavía le pidió a Yasui Makoto que se quedara un poco más, con la esperanza de organizar sus notas y practicar la estrategia en el campo de entrenamiento, para poder hacer rápidamente cualquier pregunta que surgiera. Naturalmente, Yasui no vio ninguna razón para rechazar tal petición. Antes de conocer a Kita-san Black, no había entrenado a ninguna otra Uma Musume. Sin embargo, basándose en sus propias experiencias escolares pasadas, podía decir que esta chica de cabello negro tenía las cualidades de una estudiante ideal. Ella comprendía rápidamente los conceptos, pero lo que era más importante, poseía un hábito de estudio constante y diligente. Un día, durante el almuerzo, Kita-san mencionó su propio principio rector. Entrenaré hasta quedar completamente exhausta. Y no exageraba. Ya fuera entrenando, estudiando o siguiendo las instrucciones previas a la carrera, practicaba algo una y otra vez hasta dominarlo. Si una o dos veces no le bastaban, lo hacía 10 veces, si eso tampoco bastaba, practicaba docenas, incluso cientos de veces. Desde que la conoció, Yasui había presenciado esto repetidamente. A los ojos de Yasui, este definitivamente contaba como un excelente estudiante, pero no del tipo naturalmente talentoso que sin esfuerzo dice, oh, puedo resolver esto fácilmente. En cambio, ella era del tipo serio y trabajador que humildemente decía, ya he practicado esto antes. Incluso al día siguiente en el hipódromo de Nakayama, Kita-san Black no mostró signos de relajar su actitud. Su carrera, la Spring Stakes, fue la 11ª y última carrera del día, programada para las 3:25 de la tarde. Por la mañana, completó la vista previa del curso estándar y los ejercicios de adaptación. Después, se sentó en la sala de preparación, revisando periódicamente sus notas meticulosamente recopiladas del día anterior, confirmando los detalles con Yasui una y otra vez. Tras responder pacientemente y con ánimo, Yasui examinó cuidadosamente su estado físico. Al no ver nada extraño, decidió salir de la sala de preparación un poco antes. Todo lo necesario ya estaba organizado. Quedarse más tiempo solo supondría el riesgo de repetirse, lo que podría causar una ansiedad innecesaria tanto para él como para su Uma Musume. Además, según su experiencia previa, era prudente dirigirse temprano a las gradas para asegurarse un buen asiento, especialmente porque Daiwa Scarlet y Vodka no estaban allí para ayudar esta vez. Después de que Yasui se fue, Kita-san tomó nuevamente su cuaderno y revisó una vez más los diagramas de pistas y las notas que Yasui había dejado en la pizarra. Luego, se puso sus zapatillas de interior y se acercó a la barra de estiramiento en la sala de preparación. Up, 1, 2, up. Su fuerte y larga pierna derecha, calzada con calcetines blancos por encima de la rodilla, descansaba firmemente sobre la barra mientras se estiraba. Emitiendo los sonidos respiratorios habituales, cambió de pierna y continuó el estiramiento. Cuando terminó con las piernas, colocó su mano derecha en su cadera y extendió su brazo izquierdo por encima de su cabeza, repitiendo el movimiento en el lado opuesto. Mientras tarareaba rítmicamente up en voz baja, realizó varias series de estiramientos laterales. A continuación, realizó giros de torso, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras giraba la cintura repetidamente. Después de esto,
sentadillas, estiramientos de espalda, saltos de pie, rotaciones de cuello y muñecas. Finalmente, se dio una ligera palmada en las mejillas, apretó los puños y respiró profundamente. Bien. Perfecto. El siguiente es. Se dirigió al zapatero y sacó sus zapatos de carreras con un pequeño martillo. Les dio la vuelta, inspeccionando las relucientes cerraduras metálicas antes de golpearlas suavemente. Din din din. Las cerraduras producían sonidos claros y nítidos. Los zapatos también están en perfecto estado. Satisfecha, se puso las zapatillas de carrera, ató cuidadosamente los cordones y se paró frente al espejo, inspeccionando minuciosamente su camiseta deportiva, pantalones cortos, calcetines y chaqueta. Muy bien. Esta vez todo debería ir bien. En ese momento, un anuncio resonó a través del altavoz de la habitación. Participantes de la carrera 11, G2 Spring Stakes, por favor, preséntense en el paddock tras bambalinas. Repito, participantes de la carrera 11, G2 Spring Stakes, por favor, preséntense en el paddock tras bambalinas de inmediato. Ya. Parecía que aún quedaba tiempo. Sorprendida, murmuró para sí misma antes de sonreír y tomar otra respiración profunda. Bien. Lo lograste, Kita-chan. Tu primera carrera de apuestas graduadas desde tu debut. Aplaudiendo en voz alta, corrió emocionada hacia la puerta. Un momento después, volvió corriendo, ligeramente presa del pánico. Ah. Casi lo olvido. Murmurando suavemente, corrió hacia el estante y tomó 2 cuadrados de tela roja, cada uno con un número blanco 1 en el centro, sus números de dorsal correspondientes a su número de puerta. En la serie Twinkle, los requisitos de vestimenta variaban según el grado de carrera. Para las carreras inferiores a G3, eventos no clasificados, los participantes vestían camisetas blancas de manga corta con detalles rojos, pantalones cortos rojos, zapatos de carrera con herraduras, calcetines deportivos reglamentarios y pecheras blancas con números negros. En las pruebas G2 y G3 la indumentaria era similar, pero los dorsales cambiaban a rojo con números blancos. Para las carreras G1, los participantes usaban trajes de carrera especialmente diseñados. El cumplimiento era obligatorio. El incumplimiento de las reglas de vestimenta podía dar lugar a advertencias por parte de los oficiales de la carrera. En serio, la primera carrera me puse las zapatillas al revés, la última se me rompió la cremallera de la chaqueta y esta vez casi vuelvo a hacer el ridículo. Mientras murmuraba un reproche frente al espejo, Kedasen Black rápidamente colocó su número en su lugar y salió apresuradamente una vez más. Tanto Uma Musume como los entrenadores tenían pasajes subterráneos exclusivos, uno que conducía al paddock y otro hacia la pista de carreras y las gradas de los espectadores. Mientras Yasui se acercaba a la salida hacia las gradas, al ver el campo de césped afuera, de repente sintió que algo no andaba bien. Mirando discretamente hacia los arbustos cercanos a la salida, suavizó deliberadamente sus pasos, acercándose casualmente. Momentos después. Disculpe, ¿es usted miembro del personal? ¿Por qué se esconde aquí? Mirando fijamente los arbustos, preguntó en voz baja. Al no obtener respuesta, frunció ligeramente el ceño. Ya sé que estás ahí. Sal ahora mismo o llamaré a seguridad o incluso a la policía. Todavía no hubo movimiento. Frunciendo aún más el ceño, Yasui sacó su teléfono, marcó 3 dígitos antes de ponerlo en altavoz. Servicios de emergencia, bomberos o ambulancia. Estoy en el hipódromo de Nakayama, salida subterránea exclusiva para competidores. Hay un sospechoso. De repente, una Uma Musume de cabello castaño, con flequillo blanco rosado y ojos rosados brillantes apareció entre los arbustos. Espera, 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 espera.
no llames a la policía. No sospecho nada. Gritando ansiosamente, se lanzó desesperadamente hacia el teléfono de Yasui. Reaccionando instintivamente, Yasui dio un paso atrás y esquivó, provocando que la Uma Musume cayera pesadamente al suelo, desparramada torpemente. Tras una breve vacilación, colgó la llamada. Lentamente, gimiendo en silencio, la Uma Musume se puso de pie, mirándolo con nerviosismo y torpeza. Cuando Yasui finalmente pudo verla con claridad, se quedó paralizado de la sorpresa. Special Week. Capítulo 63, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Poco después, en la primera fila de las gradas de los espectadores. Al mirar a la Uma Musume con el flequillo blanco rosado a su lado, Yasui Makoto tenía una expresión extraña. Entonces, ¿te escondiste allí porque querías sorprender a Kita-chan? Jejeje, eso es exactamente cierto. Rascándose la mejilla con una sonrisa tímida, la Uma Musume respondió disculpándose. Pensé que no sería bueno molestarla mientras se preparaba, así que decidí alcanzarla justo antes de que entrara al potrero. En ese momento, una voz nerviosa pero esperanzada interrumpió. Ah, Special Week Senpai. Hola. ¿Podrías darme un autógrafo? Siempre te he admirado mucho. En efecto, la Uma Musume con flequillo blanco rosado era la semana especial. Después de que Yasui la encontrara escondida cerca de la salida del túnel subterráneo y escuchara su explicación llena de pánico, subieron juntos a las gradas para observar. Special Week gozaba de una inmensa popularidad en todo Japón. Constantemente se ubicaba entre las 3 Uma Musume más queridas, lo que le valió el título de Uma Musume más popular. Una vez en la grada, varios aficionados la reconocieron rápidamente y se acercaron a pedirle autógrafos y fotos. En esa sección en particular, los entrenadores observaban la carrera, algunos acompañados por su propia Uma Musume. La chica que ahora pedía tímidamente un autógrafo era claramente una de ellas. Parecía de unos 12 o 13 años, aún no había alcanzado la madurez competitiva. Su rostro juvenil reflejaba una evidente emoción. Tenía el pelo castaño hasta la mitad de la melena, con una pequeña mecha blanca que parecía una estrella fugaz en el flequillo, 3 pequeños pendientes dorados en forma de estrella cerca de la oreja izquierda y adornos para el pelo de color verde pálido a ambos lados de la cabeza. Ah, por supuesto. Semana Especial sonrió cálidamente, tomando el tablero de autógrafos y el marcador con entusiasmo. Muchas gracias por su apoyo. ¿Cómo les gustaría que firmara esto? ¿Podrías escribir? La joven Uma Musume apretó los puños nerviosamente. Espero que Yu-chan se convierta en la Uma Musume número 1 de Japón. ¿Te parece bien? El número 1 de Japón. Semana Especial pareció sorprendida por un momento, y su mirada se suavizó al sentir recuerdos nostálgicos. Luego asintió con una sonrisa amable. Sí. Por supuesto. Yu-chan, ¿verdad? De verdad creo que puedes convertirte en la Uma Musume número 1 de Japón. Muchas gracias, Semana Especial Senpai. Después de firmar felizmente y devolver con cuidado el tablero de autógrafos, Special Week observó al emocionado joven alejarse apresuradamente, dejando escapar un pequeño suspiro de admiración. El número 1 de Japón, qué kawaii tan enérgica. Después de observar en silencio todo el intercambio, Yasui reflexionó un momento antes de hablar. Si se trata de ser el número 1 de Japón, Special Week-san, quien ganó la Copa de Japón, sin duda merece ese título. ¿Puedo preguntar? ¿Tuviste siempre ese objetivo claro desde el principio? Special Week parpadeó, desconcertada. ¿Por qué preguntas, Yasui-san? Bueno, quizás sea porque me recordaste a Kita-chan, dijo Yasui con una leve sonrisa, mirando hacia el prado. La carrera de Keresan Black aún no había comenzado. En ese momento, los caballos seguían desfilando en el paddock mientras se anunciaba su información básica.
Pronto, cada uno haría su aparición. Cuando firmé el contrato de entrenamiento con Kita-chan, le pregunté por qué quería convertirse en una Uma Musume, por qué eligió el camino de la serie Twinkle. Me dijo que era por su admiración por el presidente del consejo estudiantil, Tokaicho, por el apoyo de su familia, especialmente de su abuelo, y por una promesa que le hizo de la infancia a un amigo cercano. Tenía muchas más motivaciones también. Yasui hizo una pausa y sonrió levemente. Para ser sincero, no tengo mucha experiencia guiando a Uma Musume. Cosas como la admiración, el apoyo familiar, las promesas, ese tipo de motivaciones emocionales no son precisamente mi fuerte. Por eso me gustaría preguntarte, Special Week-san, no, quizás debería decir Special Week-senpai, ¿cómo llegaste a emprender un camino tan extraordinario? Fue sincero en su pregunta. Yasui había comprendido desde hacía tiempo que ni él ni Kita-san Black eran prodigios especialmente dotados. Para lograr algo extraordinario, tendrían que basarse exclusivamente en el esfuerzo constante, construyendo logros de forma gradual. Precisamente por eso, a pesar de tener ya la licencia de entrenador, nunca dejó de estudiar y superarse. Revisó viejas lecciones, investigó los avances de la industria, vio repetidamente carreras y entrevistas con entrenadores, y también se comunicó con varias Uma Musume, buscando consejos siempre que fuera posible. Anteriormente, durante las sesiones de entrenamiento, había aprovechado las oportunidades para aprender de Dawa Scarlet y Vodka. Ahora, frente a otra Uma Musume excepcional, naturalmente quería escuchar la perspectiva de Special Week, esperando encontrar inspiración en sus experiencias personales. ¿Senpai? Yasui-san, quizás me llames, Semana Especial-san, mejor. Que un entrenador me llame senpai es jeje, un poco raro. Semana Especial se rió tímidamente, rascándose torpemente la cabeza antes de inclinarla ligeramente hacia arriba, perdida en sus pensamientos. ¿Cómo terminé en este camino? Honestamente, ni siquiera yo estoy del todo segura. ¿No estás segura? Yasui lo miró perplejo. Jeje, sí. Special Week volvió a reírse entre dientes, un poco avergonzada. A decir verdad, Yasui-san, crecí en el campo de Hokkaido. Antes de venir a Tokio, no sabía absolutamente nada. No se trataba solo de competir o entrenar, incluso tomar trenes o metros me confundía por completo. Cometí muchísimos errores tontos en aquel entonces. Y después de eso, siento que no hice nada especial. Cumplí la promesa que le hice a mi mamá, convertirme en una gran Uma Musume. Luego, en la escuela, conocí a muchísimas amigas maravillosas. Entrenamos juntos, corrimos juntos y pasamos nuestros días felices juntos. Por supuesto, perder carreras siempre fue duro. La Semana Especial hizo una pausa, los ojos se volvieron un poco distantes. Es un poco vergonzoso admitirlo, pero después de perder el Satsuki-so contra Sei-chan, la Copa de Japón contra el Chan, y tanto el Takarazuka como el Arima Kinen contra Grass-chan, lloré mucho en secreto junto a ese gran árbol hueco en el patio de la academia. Hubo muchos otros momentos tristes también, como cuando recibí una llamada de El-chan desde Francia. Su expresión cambió brevemente antes de sacudir la cabeza suavemente, cambiando rápidamente de tema con una sonrisa. Pero hubo muchos más momentos felices que tristes. No sé si esto realmente responde a tu pregunta, Yasui-san. Pero si me preguntas cómo empecé a correr, quizás la forma más sencilla de decirlo sea: alegría. Felicidad. Entré a la pista de carrera simplemente porque me hacía feliz. Porque me encanta correr más que cualquier otra cosa. Y lo que me hizo aún más feliz fue toda la gente que conocí gracias al running y todas las experiencias que me trajo. Con una sonrisa genuina iluminando su rostro, Special Week de repente se animó, señalando con entusiasmo la pantalla grande frente a ellos. Oh. Kita-chan está saliendo. ¡Wow! Se ve genial. Yasui Makoto todavía estaba absorbiendo en silencio las sinceras palabras de Special Week.
En ese momento, finalmente entendió por qué la semana especial era tan querida por tanta gente. Ciertamente, sus logros y su talento eran deslumbrantes, pero aún más cautivador era su amor puro y cristalino por correr. Esa extraordinaria sinceridad poseía un encanto casi místico que permitía olvidar momentáneamente todo lo demás: entrenamiento, carreras, presiones y darse cuenta de una simple verdad: cada Uma Musume nació en este mundo únicamente para correr. Capítulo 64. Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Después de reflexionar en silencio, Yasui Makoto centró su atención hacia la pantalla grande. En el centro, saludando enérgicamente a la cámara, estaba su propia Uma Musume de cabello negro. Mientras tanto, el locutor presentó a Keresan Black a la audiencia. Tras superar innumerables dudas antes de su debut, conseguir 2 victorias consecutivas demostraba su talento más allá de las carreras de corta distancia. Lleno de espíritu y vigor. Démosle la bienvenida a la puerta número 1, Keresan Black. Los vítores resonaron por todo el hipódromo. Sonriendo ampliamente, Keresan Black apretó el puño enérgicamente, luego dramáticamente se quitó la chaqueta y la arrojó hacia la barandilla exterior del paddock. Impresionante. Buena energía, murmuró Yasui con aprobación. Pero sus elogios rápidamente se transformaron en diversión incómoda mientras las risas llenaban las gradas. El locutor se sumó con una risa afable. Kitasan Black está realmente entusiasmada. Lanza su chaqueta hasta las gradas. Esperemos que muestre la misma potencia en la pista. De hecho, el elegante lanzamiento de Keresan Black había sido un poco demasiado entusiasta. Su chaqueta voló a más de 10 metros de distancia, aterrizando directamente en los asientos de la audiencia. Claramente avergonzada, la chica de cabello negro saltó rápidamente del escenario, recuperó su chaqueta de la multitud, hizo una reverencia repetida en señal de disculpa y luego corrió detrás del escenario sin mirar atrás. Ah, siempre hay algo inesperado, murmuró Yasui, sacudiendo la cabeza con una sonrisa triste. Primero el debut, luego la última carrera, y ahora hoy. Special Week, que también se había estado riendo de la actuación de Kitasan, lo miró con curiosidad al escuchar este comentario. ¿Debut? ¿Última carrera? ¿Pasó algo antes, Yasui-san? Bueno, Yasui tosió levemente y resumió brevemente los contratiempos anteriores de su Uma Musume. Kita-chan no suele ser descuidada, pero por alguna razón, estos pequeños errores siguen ocurriendo antes de sus carreras. ¿Pequeños errores, eh? Bueno, no está tan mal, rió Special Week suavemente, recordando sus propias experiencias. Durante mi debut, me puse tan nerviosa durante el desfile que acabé tropezando con mis propios pies y cayéndome. Mi etapa de ganadora después de la carrera también fue bastante mala, no tenía ni idea de cantar ni de bailar. Tuve que practicar mucho con Tio-senpai antes de que finalmente lo consiguiera. Se rió por un momento más antes de ponerse repentinamente pensativa. Pero, intrigado por las historias de vergüenza pasada de Special Week, Yasui levantó una ceja. ¿Pero qué? Bueno, Special Week dudó un momento y luego soltó una risa incómoda, rascándose la cabeza. No es nada, en serio. Por favor, no te preocupes, Yasui-san. Desconcertado, Yasui hizo una pausa, sin entender a qué se refería. Tras un momento, convencido de que Keresan Black probablemente estaba bien, volvió a concentrarse en observar la presentación del resto de la Uma Musume. Una vez satisfecho de que sus condiciones coincidían con su análisis anterior, Yasui miró hacia el túnel que conducía al prado, esperando el regreso de su Uma Musume. Pronto, al ver la figura familiar de Kitasan acercándose, Yasui levantó el brazo. Kita-cha. Pero el grito emocionado de Special Week lo ahogó por completo. Hola. Kita-chan. Vine aquí para animarte.
Con las manos ahuecadas alrededor de su boca, Special Week saltó arriba y abajo enérgicamente, saludando frenéticamente a Kitazan. Kitazan se sorprendió al principio, pero rápidamente se iluminó y saludó con alegría antes de trotar hacia la barandilla que estaba directamente frente a ellas. SP-chan senpai. ¿Qué haces aquí? Después de exclamar en feliz shock, la expresión de Kitazan cambió a una repentina comprensión. Ah, ya lo entiendo. Así que el senpai que mencionaron Daiwa y Vodka eras tú, SP-chan senpai. Jejeje. Allá voy. Con una risita tonta, y para asombro de Yasui, sin mencionar a la audiencia sorprendida que los rodeaba, Special Week saltó rápidamente la barandilla y se apresuró a abrazar cálidamente a Kitazan a través de la barrera. ¿Sorprendida? Honestamente, he sido un senpai bastante negligente, confesó Special Week tímidamente, agarrando con fuerza las dos manos de Kitazan. Ni siquiera sabía que ya habías debutado hasta que Daiwa y Vodka me lo dijeron. Me siento fatal por no haberme dado cuenta antes. En fin, felicidades por tus 2 victorias de debut, Kita-chan. Lo has hecho increíble. Jejeje, gracias, SP-chan senpai. Kitazan le devolvió la sonrisa tímida a Special Week, negando rápidamente con la cabeza con seriedad. Por favor, no digas eso. He oído que has estado ocupada con el rancho en Hokkaido con tu madre. Ya me emocionaba saber que verías mis carreras. Nunca pensé que vendrías a animarme. Ella apretó firmemente las manos de Kitazan. No te preocupes, senpai. Hoy lo daré todo. Te prometo que no te decepcionaré. Creo en ti. Special Week asintió con entusiasmo. De repente, su mirada se posó en el pecho de Kitazan y su sonrisa se ensanchó con complicidad. Pero no puedo animarte desde lejos. Déjame ayudarte a arreglar tu dorsal, Kita-chan. ¿Mi babero? Confundida, Kitazan miró hacia abajo. Sí. En mi primera carrera, estaba tan nerviosa que olvidé ponerme el mío. Sonriendo con nostalgia, Special Week desató suavemente el babero de Kitazan, recordando sus propias experiencias pasadas con diversión. Luego descubrí que mi entrenadora no me lo había recordado a propósito y levanta el brazo, Kita-chan. Ahora completamente absorta en la historia de Special Week, Kitazan levantó el brazo obedientemente, curiosa. ¿No te lo recordé a propósito? ¿Fue para que no lo olvidaras nunca más? No, no exactamente, sonrió Special Week con cariño mientras se aseguraba el dorsal. Estaba muy nerviosa antes de mi debut y mi entrenadora se dio cuenta. Así que, a propósito, no me recordó nada del dorsal y, en su lugar, le pidió a Suzuka-san que me lo trajera. Ya conoces la personalidad de Suzuka-san, es tan amable y atenta. La noche antes de la carrera, me consoló y me animó. Incluso cuando me trajo mi dorsal, me tranquilizó con tanta amabilidad y cariño. Por alguna razón, en el momento en que me entregó mi dorsal, me sentí más tranquila y menos nerviosa. Después de alisar cuidadosamente el babero de Kitazan, Special Week dio un paso atrás, mirando directamente a los ojos de su junior con genuina calidez. Entonces, esa es la cuestión. No soy tan gentil ni considerada como Suzuka-san. Siempre he sido descuidada, torpe y olvidadiza. Pero incluso alguien como yo puede hacer pequeñas cosas para apoyarte, Kita-chan. Como transmitir el ánimo y la calidez que me dio Suzuka-san, junto con mis propios sentimientos y los de todos los que te animan. Ahora, adelante, Kita-chan. Ya sea que te apoyemos yo o todos los demás, siempre estaremos contigo, pase lo que pase. De hecho, seguiremos corriendo junto a ti. Kitazan se quedó congelada por un momento, con su mirada fija en Special Week, antes de finalmente salir de su aturdimiento y asentir con firmeza. Seguro que cumplo con las expectativas de todos. Exactamente,
Ese es el espíritu. Special Week le dio una palmadita a Kitasan en el hombro para animarla, observando con cariño cómo la joven corría emocionada hacia la puerta. Un momento después, la expresión de Special Week se crispó con una suave diversión. Todavía estoy un poco nerviosa después de todo, se puso el babero al revés. Menos mal que es si no, se habría notado. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 65, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. Con el estímulo de Special Week fresco en su mente, Kidison Black se dirigió hacia las puertas de salida con entusiasmo, y todo su nerviosismo anterior desapareció por completo. Cuando llegó ayer al campus de Chiba, creía que después de 2 victorias no estaría nerviosa de cara al Spring Stakes. Pero al pisar el hipódromo de Nakayama, Kitasan descubrió que la ansiedad familiar, la incertidumbre del resultado, había regresado silenciosamente. Al menos esta vez, tras haberlo vivido 2 veces, no se puso nerviosa. No repitió errores como ponerse los zapatos al revés o tener dificultades para quitarse la chaqueta. Pero precisamente porque no cometió esos errores obvios, no estaba segura de cómo aliviar el nerviosismo persistente. He entrenado diligentemente todos los días. He estudiado meticulosamente, he pedido consejos a mis senpais, he revisado mis notas y he practicado vueltas corriendo en mi patio todos los fines de semana. Los preparativos del entrenador el día de la carrera fueron perfectos y entendí todo claramente. Después de todo esto, no me queda más remedio que entrar con calma en la puerta de salida. Bueno, de verdad que tengo que agradecerle como es debido a SP-chan senpai después. Por supuesto, al entrenador y a todos los demás también. Su apoyo y estímulo me trajeron hasta aquí. Bien. Sin duda voy a ganar estas Spring Stakes. Llena de confianza, Kidison Black fue la primera en cruzar la puerta. Una vez dentro, respiró hondo, sintiéndose llena de energía. Los demás se unirán a mí en breve y luego comenzará la carrera. Mientras pensaba eso, Kitasan no pudo evitar mirar hacia las gradas. En ese mismo momento, una ola de vítores emocionados estalló entre la multitud, haciéndola mirar a su alrededor confundida. ¿Ya salió Furao 5? No, espera, no es la puerta 6. ¿Por qué tanto alboroto ahora? Sabía que solo era la 5ª participante más popular hoy. Durante su propia aparición en el paddock, las ovaciones fueron bastante fuertes, pero ni de lejos tan intensas como deberían haber sido para Furao 5, la gran favorita. No es que a ella le importara. Kitasan comprendió muy pronto la música. Solo los músicos que creaban buena música y daban grandes interpretaciones podían esperar conciertos llenos y multitudes entusiastas. Las palabras del entrenador de ayer aclararon aún más que las carreras eran similares, algo que ella no había comprendido del todo antes. Ella trabajaba duro. El entrenador trabajaba duro. Sus rivales, sus entrenadores, todos estaban igual de decididos. Teniendo en cuenta sus récords pasados, antecedentes familiares prominentes o entrenadores reconocidos, por supuesto que tendrían mayor popularidad. En lugar de preocuparme por eso, lo que más importaba era concentrarme plenamente en la próxima carrera. En última instancia, la popularidad y los resultados de una Uma Musume siempre dependían de la fuerza y la velocidad de sus propias piernas. Pensando en esto, volvió su atención hacia la pista, moviendo ligeramente las orejas mientras los vítores se hacían más claros y se fundían en gritos unificados. Incluso los otros competidores detrás de ella exclamaban, repitiendo las mismas palabras. No, repitiendo un solo nombre. La voz del locutor transmitía emoción y anunciaba claramente el nombre que ahora resonaba en todo el hipódromo. Barco de Oro. Damas y caballeros. Últimas noticias del hipódromo de Anshin. En el G2 Anshin Daisoten, 3000 metros césped, el ganador es Barco de Oro. Barco Dorado Senpai.
Kitasan se quedó mirando en estado de shock durante varios segundos, luego miró con alegría hacia los oradores y la multitud. Increíble. La predicción del entrenador fue correcta, Gold Ship Senpai sí ganó el Anshin Daisoten. Genial. Tengo muchísima envidia de Daiwa Senpai y Vodka Senpai, poder verlos en vivo sintió una ligera punzada de arrepentimiento mezclada con felicidad. En ese momento, como en respuesta a sus pensamientos, una voz fuerte y familiar resonó claramente en el hipódromo de Nakayama, sobresaltándola. Jo, jo. Impresionado por la brillantez del poderoso Gold Ship-sama, ¿eh? Ja ja ja. Es natural. ¿Por qué está aquí Gold Ship Senpai? Espera, es solo una transmisión. Ella se giró rápidamente hacia la enorme pantalla que había junto a la pista. Allí, más grande que la vida real, estaba una alta Uma Musume con cabello gris plateado suelto y orejeras marrones, la mismísima Gold Ship. En la pantalla, Gold Ship estaba de pie con los brazos extendidos horizontalmente, cada mano formando una V. Parecía estar imitando a un cangrejo, con las piernas dobladas mientras se arrastraba de lado a lado, de un lado a otro del marco. La risa llenó el aire, tanto de la transmisión de Anshin como de la audiencia de Nakayama. Incluso el comentarista de la carrera apenas podía contener la risa. Nuestra Gold Ship-sama está tan animada como siempre. Y con su contundente victoria, sin duda ha acallado los recientes rumores pesimistas. El comentarista que estaba a su lado añadió rápidamente. Exactamente. Desde el Takarazuka Kinen del año pasado, la opinión pública sobre la fuerza y el rendimiento de Gold Ship ha sido dispar. Sus actuaciones después del Sapporo Kinen fueron decepcionantes y el Prix de l'Arc de Triomphe mostró claros problemas de adaptación a la pista extranjera, lo que empeoró la opinión pública. Pero la decisiva victoria de hoy por un cuerpo y cuarto en Anshin Daisoten debería disipar esas dudas. Su próximo objetivo es el Tenno-sho, primavera, y tenemos motivos para creer que... Antes de que el comentarista pudiera terminar de elogiarla, Gold Ship la interrumpió ruidosamente en la pantalla. Oye. Oh. Todos pueden oírme, ¿verdad? En algún momento, Gold Ship detuvo su movimiento de cangrejo, colocó sus manos en sus caderas, se inclinó hacia la cámara y miró directamente a los espectadores. No tengo ni idea de si ustedes de ahí pueden oír esto, pero ¿qué más da? Kita-chan, supongo que puedes oírme. Daiwa y Vodka me dijeron que hoy también correrás, igual que yo. Ambos participarán en la 11ª carrera. Bueno, ya gané mi carrera, así que ahora te toca a ti. Da lo mejor de ti, de acuerdo, te prepararé un banquete de victoria. La confiada declaración de Gold Ship resonó claramente en los altavoces del hipódromo de Nakayama. Ya enardecidos, los ojos de Kedessen Black brillaron con más intensidad. Sin importarle que Gold Ship no pudiera oírla, apretó el puño y gritó con fuerza hacia la pantalla. Claro que sí. Seguro que ganaré esta carrera. Déjamelo a mí, Gold Ship Senpai. El locutor rió levemente, sonando ligeramente sorprendido. ¿Kita-chan es Kedessen Black la que participa en las apuestas de primavera de hoy? Parece que esta corredora tiene una relación muy estrecha con Gold Ship. Esperemos que Kedessen Black responda a las expectativas de su senpai dándonos una actuación espectacular hoy. El locutor pronto volvió a cubrir las próximas Spring Stakes. Tras la emocionante conclusión del Anshin Daisoten, se solicita a los competidores de Spring Stakes que finalicen sus preparativos y entren en las puertas de forma ordenada bajo la supervisión del personal. Hagamos que el hipódromo de Nakayama brille igual de brillante hoy. Capítulo 66, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 66. El Anshin Daisoten estaba programado para las 3:35 de la tarde, solo 10 minutos antes del Spring Stakes. En circunstancias normales, sin Uma Musume resistiéndose a las puertas ni incidentes inesperados como herraduras perdidas, 10 minutos eran más que suficientes para terminar los preparativos.
Tras una breve transmisión en vivo con Gold Ship, sus palabras parecieron inspirar a competidores más allá de Keres Black. El acceso a la puerta se realizó con una fluidez inusual. Exactamente a las 3:45 de la tarde, la voz del locutor resonó claramente en toda la pista. Todos los Uma Musume han entrado por sus puertas. Ahora, en el hipódromo de Nakayama, la G2 Spring Stakes, 1800 metros de césped. Tiempo despejado, buen estado del césped. Comenzar. Las puertas se abrieron con un estruendo resonante. Sin la menor vacilación, Keres Black, ya preparada para liberarse, agachó su cuerpo, impulsando poderosamente hacia adelante con su pata trasera izquierda, y estalló en movimiento. Pero en el siguiente instante, vislumbró algo con el rabillo del ojo, lo que hizo que su frente se arrugara ligeramente. En esta carrera, llevaba el dorsal número 1, ubicado en la puerta más interna. Todas sus rivales estaban fuera. En el momento en que las puertas se abrieron, una Uma Musume con cabello negro suelto y aretes azul pálido se acercó agresivamente desde su lado derecho. Minamajor, pensó Keres Black, intentando tomar la delantera desde el principio. Pero el ángulo no era lo suficientemente agudo como para romper ninguna regla, así que... ¿Esto siquiera cuenta como bloqueo de puerta? Al recordar rápidamente los innumerables escenarios que había estudiado, el ceño de Keres Black se frunció aún más. Había notado algo peculiar en los pasos y el posicionamiento de Mana Major desde la puerta. Kitasan Black había practicado extensamente tácticas de salida, entrenando regularmente junto a maestros como Dawa Scarlett, un experto líder. Había experimentado innumerables técnicas de posicionamiento durante esas sesiones y ella misma acababa de ejecutar una. Pero la maniobra actual de Mana Major no se parecía a nada que hubiera visto en Dawa Scarlett. De acuerdo con las regulaciones de la Twinkle Series, estaba prohibido cortar la pista en diagonal, ya que corría el riesgo de interferir peligrosamente con los corredores que iban detrás. A velocidades de 60 km por hora, una colisión podría ser catastrófica. Había escuchado historias de su entrenador, Yasui Makoto, sobre tales incidentes, ejemplos lejanos pero inquietantes como el de Tamamo Cross Senpai, quien sufrió secuelas psicológicas tras un accidente similar durante su año clásico, y casos más recientes como el de Mejiro McQueen Senpai, desbancada del primero al último puesto en el Tenno So, otoño, por obstruir a otra competidora. Esa carrera marcó el primer descenso a nivel G1 tras la introducción de las reglas de interferencia en la Twinkle Series. Sin embargo, Keres Black sabía claramente que Mana Major no estaba violando ninguna regla. Su posicionamiento era hábil, apenas a medio metro de distancia horizontalmente, lo suficientemente cerca como para parecer intimidante, pero dejando el espacio justo para reaccionar. Verticalmente, Mana Major estaba solo a centímetros de distancia, una distancia ambigua que permitía una rápida embestida hacia adelante o un corte brusco hacia adentro en cualquier momento. Fundamentalmente, el tramo recto al inicio del Spring Stakes tenía menos de 200 metros y desembocaba rápidamente en la primera curva, lo que significaba que todo el tramo inicial presentaba una sutil curva hacia el interior. Esta ligera curva dificultaba la aplicación de la regla de interferencia en línea recta, proporcionando un amplio margen de maniobra en el interior. Como resultado, Keres Black sintió que sus pasos se entorpecían. Obligada repetidamente a retroceder por la presión implacable de Mana Major, sus movimientos se volvieron más cortos y tensos. Esto confirmó su sospecha, el oponente la estaba atacando deliberadamente. Cuanto más se adentraba Kitasan, más la reflejaba Mina, manteniendo siempre esa delicada distancia. Sin embargo, a pesar del surco en su frente, una extraña sensación de emoción y creciente confianza se agitó en el corazón de Keres Black. Su confianza provenía de la cuidadosa preparación de Yasui Makoto. Él le había advertido sobre situaciones como esta, incluyendo cómo manejarlas. Se sentía completamente tranquila, segura de poder controlar la situación. Sin embargo, su entusiasmo se debía al calibre de la competencia a la que ahora se enfrentaba.
Hasta ahora, solo había competido en carreras Pre-OP y OP. Esta carrera de apuestas G2 fue su primera experiencia en competición de grado. Los competidores de carreras clasificadas realmente están en otro nivel, pensó. Pero este tipo de competencia es exactamente lo que esperaba. Una emoción electrizante la recorrió, llenando cada músculo, y no pudo evitar echar un vistazo a los rivales que estaban afuera. Al mismo tiempo, redujo sutilmente el ritmo, un ajuste pequeño e intencional. Nadie más notó el cambio de ritmo ni su mirada tranquila, pero Mana Major lo vio todo con claridad y se sintió profundamente confundida. ¿Qué pasa? ¿Por qué no parece ansiosa en absoluto?, se preguntó. Extraño. El entrenador dijo que, además de Unyielding True Steel y Nora Gold, también es alguien a quien hay que seguir de cerca. ¿Pero por qué no entra en pánico? ¿No es conocida por sus tácticas de acecho y luego adelantar con un sprint final? ¿Por qué dejar pasar la oportunidad de avanzar ahora? Con su posición interior y su velocidad final limitada, ¿cómo planea ganar? A pesar de su confusión, Mana Major no se había olvidado de los otros oponentes. Llevaba el número 2 y su posición en la puerta estaba justo afuera de la de Kedesen Black. Esto tenía ventajas y desventajas, acceso más fácil al carril interior y ahorro de energía, pero mayor riesgo de quedar atrapada en el grupo. Sin embargo, desde el principio, notó que la atención de otros competidores estaba centrada en las puertas 6 y 8. Esas posiciones eran significativamente mejores. Su ubicación central proporcionaba flexibilidad estratégica, lo que permitía una ventaja posicional temprana. Más importante aún, la puerta 6 pertenecía a la favorita de la carrera, Unyielding True Steel, famosa por sus devastadoras patadas finales, mientras que la puerta 8 estaba ocupada por Nora Gold, otra contendiente popular con raras victorias en G1. Con posiciones tan estelares, era natural que atrajeran la atención de todos. Por lo tanto, la mayoría de los competidores externos estaban ocupados compitiendo con Unyielding True Steel y Nora Gold, perdiéndose por completo el sutil drama que se desarrollaba en el interior. Perfecto. Una vez que superemos esta fase inicial, conseguiré la posición óptima para acechar, como planeó el entrenador, pensó Mana Major. Justo cuando volvió a centrar su atención en Kedesen Black, una figura repentina con cabello corto y castaño claro apareció en su vista desde su lado izquierdo, adelantándola a la velocidad del rayo. ¡Qué rápido! Eso es Susan Musa, exclamó. Como era de esperar, ella va por el liderato. Perfecto. Todo está saliendo tal como lo predijo el entrenador. Ahora, justo detrás de Susan Muse, yo. Jadeó Mana Major, abriendo los ojos con incredulidad. En el mismo instante en que vio a Susan Musa a su izquierda, otra sombra con cabello corto y negro surgió a su derecha, pasando a toda velocidad junto a ella en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 67, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. La carrera había superado la primera etapa y llegado a la primera curva, fielmente narrada por la voz del locutor. Fue un comienzo intenso. Justo después de cruzar las puertas, las Uma Musume prácticamente se amontonaron. La mayoría de los concursantes apuntaron a Unyielding True Steel y Nora Gold, lo que ejerció una enorme presión sobre ambos. El inquebrantable acero verdadero se ha liberado. Ha evitado a la manada. Nora Gold está rodeada. Está atrapada en el grupo intermedio. En cuanto a Glory Calling, el tercer favorito. Espera. Susan Muse ha conseguido el primer puesto. Actualmente a la cabeza está Susan Muse. Al entrar en la primera curva, Susan Muse aún mantiene el liderato. Kitasan negro. Kedesen Black avanza a toda velocidad. Susan Muse lidera, con Kedesen Black detrás. ¿Kedesen Black va por la delantera? No, Susan Muse está acelerando de nuevo. Un cuerpo de caballo, dos cuerpos. Susan Muse ha abierto una ventaja de 3 cuerpos.
Susan Muse se mantiene al frente, con Keresan Black en segundo lugar. El comentarista añadió rápidamente: parece que está repitiendo sus tácticas de carreras anteriores. Keresan Black parece tener habilidad para acechar al principio y luego marcar el ritmo. Parece que ha elegido a Susan Muse como su marcapasos. Ojalá pueda ofrecer otra actuación sobresaliente, como las anteriores. Como relataron los comentarios de la escena, los primeros 200 metros después de la apertura de la puerta vieron feroces batallas posicionales entre las Uma Musume. Cuando llegaron a la primera curva, el polvo se asentó, dejando a Susan Muse claramente por delante, aproximadamente 7 u 8 metros delante de Keresan Black en segundo lugar. Detrás de ellos, más de una docena de Uma Musume formaron una apretada fila india abrazando la barandilla interior. Los espectadores, entusiasmados por una competición tan intensa al principio, estallaron en vítores desde el inicio. Sin embargo, en la parte delantera de las gradas, la expresión de Yasui Makoto permaneció mucho más tranquila que la de la mayoría de la multitud. Los primeros acontecimientos coincidieron exactamente con lo que él y Keresan Black habían anticipado. Ella siguió su estrategia a la perfección, evitando enfrentamientos innecesarios. Justo en el momento justo al entrar en la primera curva, aceleró con suavidad, marcando su ritmo para la carrera. Lo único que tenía que hacer ahora era mantener ese ritmo. Justo cuando este pensamiento cruzó su mente, una voz pensativa murmuró junto a él: ¿acosando? No, Kita-chan claramente está corriendo su propia carrera. Sorprendido, Yasui se giró hacia Special Week que estaba a su lado y preguntó sin pensar: ¿su propia carrera? Sí. ¿No es obvio a simple vista? Special Week asintió con naturalidad, una seriedad inusual reemplazó su comportamiento despreocupado habitual mientras señalaba hacia la fila de corredores que se movía rápidamente. Es cierto que la líder, Uma Musume, suele marcar el ritmo. Pero si tu propio sentido del ritmo es lo suficientemente bueno, no hay por qué seguir a la que va delante. Parece que Kita-chan está pensando algo como: tú corres tu carrera, yo correré la mía. Honestamente, todo el grupo detrás de Kita-chan en realidad sigue su ritmo, no el de Susan Muse. Eso es bastante impresionante, Kita-chan es casi tan buena en esto como Sei-chan. Con un sentimiento de satisfacción, Special Week de repente se giró para mirar a Yasui, su habitual sonrisa tonta regresó mientras se frotaba la cabeza tímidamente. Oh, pero es solo mi razonamiento, ¿sabes? Si me equivoco, Yasui-san no se reirá de mí, ¿verdad? Jeje. ¿Reír? Sigo asombrándome. Yasui Makoto estaba realmente asombrado. A diferencia de las carreras anteriores, este G2 Spring Stakes fue de un calibre significativamente superior, con entrenadores y oponentes muy superiores. Simplemente acechar como lo había hecho antes no funcionaría aquí, cada competidor tenía estrategias complejas y cuidadosamente planeadas. Tomemos como ejemplo la lucha inicial. Yasui había visto claramente a Mana Major, desde la puerta 2, presionar inmediatamente hacia Keresan Black al comienzo, intentando acorralarla. Se trató claramente de un bloqueo de puerta, aunque totalmente legal, diseñado específicamente para interrumpir el ritmo pretendido por el oponente. Pero Mana Major era demasiado inexperta. Quizás demasiado concentrada en Kita-san, o por falta de una perspectiva táctica más amplia, se perdió por completo a Susan Muse, de la puerta 4, quien estaba perfectamente posicionada. Entonces, cuando Susan Muse se adelantó, Mana Major vaciló brevemente. Esa breve vacilación fue precisamente cuando Kita-san aprovechó su oportunidad para deslizarse cómodamente a la segunda posición. Esto era exactamente lo que Yasui había enfatizado repetidamente antes de la carrera: maximizar tus mayores fortalezas. Ritmo y resistencia.
El estilo de carrera más fuerte de Keresan Black residía en realidad en ser líder, en particular al emplear tácticas de escape como Nige o incluso Oonage, gran escape. Sin embargo, más allá del posicionamiento, los estilos de escape también diferían significativamente en el ritmo. Entre los favoritos conocidos, Salan Suzuka y Miono Bourbon eran típicos artistas del escape a alta velocidad. Su estrategia se basó en un fuerte arranque inicial para crear una brecha significativa, ajustar el ritmo a mitad de carrera para conservar la resistencia y mantener la flexibilidad para mantener el liderazgo durante todo el recorrido. Luego estaban los explosivos líderes, como Sakura Bakushi no, Mejiro Plummer, Daitaku Helios y Twin Turbo, a quienes, francamente, les importaba poco el grupo que los seguía. Mientras su resistencia se lo permitiera, simplemente correrían a toda velocidad de principio a fin. Sin embargo, ninguno de estos estilos agresivos era común. Más típicos eran los líderes equilibrados como Kazuragi Ace, Ines Fujin y Seiyun Sky, quienes se posicionaban en cabeza principalmente para controlar el ritmo de la carrera y conservar la resistencia suficiente para resistir los embates finales. Pero Keresan Black era diferente de todos ellos. En opinión de Yasui Makoto, el estilo de escape en el que se especializaba esta chica de cabello oscuro era tan raro como los tipos explosivos o de escape grande. El escape lento. No se concentraba en abrir una gran brecha, sino que simplemente bastaba con mantenerse por delante. Persíguelo si quieres, yo aceleraré cuando lo hagas. No me persigas y mantendré una ventaja tranquila, ahorrando energía para acelerar en el momento perfecto, corriendo hasta la línea de meta. Esa fue la esencia del escape lento. Pero este método tenía tres dificultades clave. En primer lugar, la toma de decisiones debía ser rapidísima, medir con precisión la velocidad de los oponentes, la distancia, la longitud del recorrido restante y su propia resistencia solo con el ritmo de los cascos detrás de ella, y luego decidir instantáneamente cuándo acelerar. En segundo lugar, la gestión impecable del ritmo era fundamental, nunca perder el ritmo ni siquiera cuando los rivales presionaban desde atrás. En tercer lugar, y más importante, la resistencia debía ser excepcional. La aceleración consumía mucha más energía que la velocidad constante, por no hablar de las múltiples ráfagas, lo que hacía que las tácticas de escape lento fueran extremadamente raras entre Uma Musume. Por suerte, además de que es necesario mejorar la toma de decisiones, el control del ritmo y la resistencia de Keresan Black ya se encuentran entre los mejores de su generación. Yasui aún no había explicado todo esto completamente, pero Kitasan ya comprendía los fundamentos del escape lento. Para esta Spring Stakes, el plan de Yasui era precisamente que ella se familiarizara con este estilo de carrera mediante la experiencia práctica. Su manejo del segmento inicial fue parte de esa estrategia. Pero lo que más sorprendió a Yasui fue que Special Week había descubierto completamente su intención para Keresan Black. De un solo vistazo, incluso. Pero un momento después, su sorpresa se disolvió en una tranquila aceptación. Capítulo 67, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. La carrera había superado la primera etapa y llegado a la primera curva, fielmente narrada por la voz del locutor. Fue un comienzo intenso. Justo después de cruzar las puertas, las Uma Musume prácticamente se amontonaron. La mayoría de los concursantes apuntaron a Unyielding True Steel y Nora Gold, lo que ejerció una enorme presión sobre ambos. El inquebrantable acero verdadero se ha liberado. Ha evitado a la manada. Noda Gold está rodeada. Está atrapada en el grupo intermedio. En cuanto a Glory Calling, el tercer favorito. Espera. Susan Muse ha conseguido el primer puesto. Actualmente a la cabeza está Susan Muse. Al entrar en la primera curva, Susan Muse aún mantiene el liderato. Kitasan negro. Keresan Black avanza a toda velocidad.
Susan Muse lidera, con Kedeson Black detrás. ¿Kedeson Black va a por la delantera? No, Susan Muse está acelerando de nuevo. Un cuerpo de caballo, dos cuerpos. Susan Muse ha abierto una ventaja de 3 cuerpos. Susan Muse se mantiene al frente, con Kedeson Black en segundo lugar. El comentarista añadió rápidamente. Parece que está repitiendo sus tácticas de carreras anteriores. Kedeson Black parece tener habilidad para acechar al principio y luego marcar el ritmo. Parece que ha elegido a Susan Muse como su marcapasos. Ojalá pueda ofrecer otra actuación sobresaliente, como las anteriores. Como relataron los comentarios de la escena, los primeros 200 metros después de la apertura de la puerta vieron feroces batallas posicionales entre las Uma Musume. Cuando llegaron a la primera curva, el polvo se asentó, dejando a Susan Muse claramente por delante, aproximadamente 7 u 8 metros delante de Kedeson Black en segundo lugar. Detrás de ellos, más de una docena de Uma Musume formaron una apretada fila india abrazando la barandilla interior. Los espectadores, entusiasmados por una competición tan intensa al principio, estallaron en vítores desde el inicio. Sin embargo, en la parte delantera de las gradas, la expresión de Yasui Makoto permaneció mucho más tranquila que la de la mayoría de la multitud. Los primeros acontecimientos coincidieron exactamente con lo que él y Kedeson Black habían anticipado. Ella siguió su estrategia a la perfección, evitando enfrentamientos innecesarios. Justo en el momento justo al entrar en la primera curva, aceleró con suavidad, marcando su ritmo para la carrera. Lo único que tenía que hacer ahora era mantener ese ritmo. Justo cuando este pensamiento cruzó su mente, una voz pensativa murmuró junto a él. ¿Acosando? No, Kita-chan claramente está corriendo su propia carrera. Sorprendido, Yasui se giró hacia Special Week que estaba a su lado y preguntó sin pensar. ¿Su propia carrera? Sí. ¿No es obvio a simple vista? Special Week asintió con naturalidad, una seriedad inusual reemplazó su comportamiento despreocupado habitual mientras señalaba hacia la fila de corredores que se movía rápidamente. Es cierto que la líder, Uma Musume, suele marcar el ritmo. Pero si tu propio sentido del ritmo es lo suficientemente bueno, no hay por qué seguir a la que va delante. Parece que Kita-chan está pensando algo como: tú corres tu carrera, yo correré la mía. Honestamente, todo el grupo detrás de Kita-chan en realidad sigue su ritmo, no el de Susan Muse. Eso es bastante impresionante, Kita-chan es casi tan buena en esto como Sei-chan. Con un sentimiento de satisfacción, Special Week de repente se giró para mirar a Yasui, su habitual sonrisa tonta regresó mientras se frotaba la cabeza tímidamente. Oh, pero es solo mi razonamiento, ¿sabes? Si me equivoco, Yasui-san no se reirá de mí, ¿verdad? Jeje. ¿Reír? Sigo asombrándome. Yasui Makoto estaba realmente asombrado. A diferencia de las carreras anteriores, este G2 Spring Stakes fue de un calibre significativamente superior, con entrenadores y oponentes muy superiores. Simplemente acechar como lo había hecho antes no funcionaría aquí, cada competidor tenía estrategias complejas y cuidadosamente planeadas. Tomemos como ejemplo la lucha inicial. Yasui había visto claramente a Mana Major, desde la puerta 2, presionar inmediatamente hacia Kedeson Black al comienzo, intentando acorralarla. Se trató claramente de un bloqueo de puerta, aunque totalmente legal, diseñado específicamente para interrumpir el ritmo pretendido por el oponente. Pero Mana Major era demasiado inexperta. Quizás demasiado concentrada en Kita-san, o por falta de una perspectiva táctica más amplia, se perdió por completo a Susan Muse, de la puerta 4, quien estaba perfectamente posicionada. Entonces, cuando Susan Muse se adelantó, Mana Major vaciló brevemente.
Esa breve vacilación fue precisamente cuando Kitasan aprovechó su oportunidad para deslizarse cómodamente a la segunda posición. Esto era exactamente lo que Yasui había enfatizado repetidamente antes de la carrera: maximizar tus mayores fortalezas. Ritmo y resistencia. El estilo de carrera más fuerte de Keresan Black residía en realidad en ser líder, en particular al emplear tácticas de escape como Nige o incluso Oonage, gran escape. Sin embargo, más allá del posicionamiento, los estilos de escape también diferían significativamente en el ritmo. Entre los favoritos conocidos, Salan Suzuka y Miono Bourbon eran típicos artistas del escape a alta velocidad. Su estrategia se basó en un fuerte arranque inicial para crear una brecha significativa, ajustar el ritmo a mitad de carrera para conservar la resistencia y mantener la flexibilidad para mantener el liderazgo durante todo el recorrido. Luego estaban los explosivos líderes, como Sakura Bakushi no, Mejiro Plummer, Daitaku Helios y Twin Turbo, a quienes, francamente, les importaba poco el grupo que los seguía. Mientras su resistencia se lo permitiera, simplemente correrían a toda velocidad de principio a fin. Sin embargo, ninguno de estos estilos agresivos era común. Más típicos eran los líderes equilibrados como Kazuragi Ace, Ines Fujin y Seiyun Sky, quienes se posicionaban en cabeza principalmente para controlar el ritmo de la carrera y conservar la resistencia suficiente para resistir los embates finales. Pero Keresan Black era diferente de todos ellos. En opinión de Yasui Makoto, el estilo de escape en el que se especializaba esta chica de cabello oscuro era tan raro como los tipos explosivos o de escape grande. El escape lento. No se concentraba en abrir una gran brecha, sino que simplemente bastaba con mantenerse por delante. Persíguelo si quieres, yo aceleraré cuando lo hagas. No me persigas y mantendré una ventaja tranquila, ahorrando energía para acelerar en el momento perfecto, corriendo hasta la línea de meta. Esa fue la esencia del escape lento. Pero este método tenía 3 dificultades clave. En primer lugar, la toma de decisiones debía ser rapidísima, medir con precisión la velocidad de los oponentes, la distancia, la longitud del recorrido restante y su propia resistencia solo con el ritmo de los cascos detrás de ella, y luego decidir instantáneamente cuándo acelerar. En segundo lugar, la gestión impecable del ritmo era fundamental, nunca perder el ritmo ni siquiera cuando los rivales presionaban desde atrás. En tercer lugar, y más importante, la resistencia debía ser excepcional. La aceleración consumía mucha más energía que la velocidad constante, por no hablar de las múltiples ráfagas, lo que hacía que las tácticas de escape lento fueran extremadamente raras entre Uma Musume. Por suerte, además de que es necesario mejorar la toma de decisiones, el control del ritmo y la resistencia de Keresan Black ya se encuentran entre los mejores de su generación. Yasui aún no había explicado todo esto completamente, pero Kitasan ya comprendía los fundamentos del escape lento. Para esta Spring Stakes, el plan de Yasui era precisamente que ella se familiarizara con este estilo de carrera mediante la experiencia práctica. Su manejo del segmento inicial fue parte de esa estrategia. Pero lo que más sorprendió a Yasui fue que Special Week había descubierto completamente su intención para Keresan Black. De un solo vistazo, incluso. Pero un momento después, su sorpresa se disolvió en una tranquila aceptación. Capítulo 69, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros. En el mismo instante en que Special Week habló, la atención de Yasui Makoto se dirigió inmediatamente hacia la pista de carreras frente a las gradas. Tal como lo había observado Uma Musume, la chica de cabello negro en la recta más alejada aumentó visiblemente su paso. Al mismo tiempo, Yasui echó un vistazo rápido al cronómetro de la pista. 1.200 metros en un minuto, 14,6 segundos. Eso es casi 0,98 metros por segundo más rápido en los últimos 200 metros. Excelente ritmo, exactamente como estaba planeado. Así de fácil, mantén la presión, Kita-chan.
Como si hubiera escuchado su silencioso aliento, Kerosene Black se agachó aún más, con los ojos fijos en la figura que tenía delante. ¿La que va delante no corre demasiado despacio? A este paso apenas estoy cansado. ¿Por qué perseguir a Daiwa Senpai nunca fue tan fácil? Bueno, no importa eso por ahora. Pero ahora mismo. Lo siento, pero corriendo así no ganarás esta carrera. Resolviéndose al instante, presionó con fuerza con sus patas traseras, acercándose rápidamente al líder. La voz del locutor estalló, encendiendo la emoción de los espectadores. Una vez más. Como en carreras anteriores, Kerosene Black da el primer paso. Están entrando en la tercera curva y la ventaja de Susan Muse se está reduciendo rápidamente. 2 caballos de largo, 1 caballo de largo. Susan Muse no cede el liderato. Mantiene el ritmo y acelera. Pero Kerosene Black también acelera de nuevo. ¿Podrá Kerosene Black superarla? Lo ha logrado. A mitad de la tercera curva, después de 2 aceleraciones, Kerosene Black adelanta a Susan Muse. Kitasan Black ahora lidera. Y el segundo puesto es número 10, Sonata Tannhäuser. Sonata avanza rápidamente. Susan Muse ahora ocupa el tercer lugar. Justo detrás de ella está Nora Gold. Luego, Unyielding True Steel. Los 2 favoritos principales finalmente están haciendo sus movimientos. La emoción de los comentaristas envió al público, ya de por sí enérgico, al frenesí. Los aplausos resonaron en todo el hipódromo de Nakayama y elevaron la atmósfera a su punto máximo desde el comienzo. Sin embargo, el comentario del analista rápidamente volvió a ser un análisis tranquilo. Parece que la batalla posicional entre los líderes ha desencadenado una reacción en cadena, aumentando significativamente el ritmo general. Sin embargo, perseguir al líder en este punto podría no ser prudente. Con el ritmo lento anterior, Kerosene Black aún tiene mucha resistencia para seguir acelerando. Esperemos que el grupo perseguidor no se haya impacientado y comprenda plenamente la situación actual. En ese momento, tal como lo notó el analista, Kerosene Black, quien lideraba el grupo, se sintió absolutamente fresca, casi como si apenas hubiera corrido. Sin embargo, a través de sus oídos y sus sentidos agudizados, sintió que 3 o 4 rivales se acercaban por detrás de ella. Por un instante, no pudo evitar una punzada de nerviosismo. Ella ya había experimentado persecuciones anteriormente, en las curvas finales de sus 2 carreras anteriores, los oponentes la habían perseguido de manera similar. Sin embargo, los pasos de sus perseguidores anteriores carecían de la feroz agudeza que ahora oía detrás de ella. Los pasos detrás de ella sonaban como tambores retumbantes, cada golpe resonando profundamente en su pecho. Pero al instante siguiente, se relajó. Sus reservas de resistencia eran más que suficientes para continuar acelerando cada metro restante. Y comparado con la abrumadora presión que había sentido entrenando junto a Vodka, los redobles de tambor detrás de ella eran como simples gotas de lluvia, absolutamente insignificantes. Incluso si aún no puedo vencer a mi senpai. ¿De verdad creen que no puedo vencerlos a todos? Un escalofrío emocionante recorrió sus ojos carmesí, electrizándole todo el cuerpo. Trajo consigo euforia, adrenalina y un poder multiplicado por 1000. Impulsada por esta oleada, involuntariamente bajó la cabeza y la mirada por un instante. Luego, al levantarlas de nuevo, golpeó con fuerza sus patas traseras contra el suelo y gritó descontroladamente. Ven a perseguirme si crees que puedes. Su desafío apenas llegó a oídos de los perseguidores más cercanos. Más atrás, solo se oía débilmente el último grito desafiante. Desde las gradas, la cabina de comentarios y el público que miraba por televisión, computadoras y teléfonos,
Todo lo que vieron fue a la chica de cabello negro estallando repentinamente hacia adelante. La voz del locutor se elevó febrilmente. Saliendo de la cuarta curva ahora. Saliendo de la cuarta curva ahora. Es ferozmente competitivo. Ferocemente competitivo. Kitasan Black sigue liderando. Pero. Por dentro, Susan Muse no se ha rendido. Por fuera, Tannhäuser Sonata persigue con ahínco. Kitasan Black está atrapado entre ellos, bajo una fuerte presión. Detrás de ellos, Nora Gold toma el cuarto carril exterior y Unyielding True Steel, aún más amplio en el sexto carril. Todos se están acercando a Kitasan Black. Están fuera de la esquina. Kitasan Black sigue liderando con una determinación increíble y una resistencia excepcional. Sigue acelerando. Susan Muse se está quedando atrás. Susan Muse ha perdido velocidad. Kitasan Black se adelanta. Se adelanta. La sonata de Tannhäuser también está perdiendo ritmo. El ritmo de sonata ha flaqueado. Kitasan Black corre sin oposición. Un largo. Dos largos. Está abriendo brecha. Kitasan Black se está alejando. Final recta final, 200 metros. Kitasan Black corre solo. Pero. Nora Gold ha superado a los corredores vacilantes y avanza a toda velocidad. Por fuera, Unyielding True Steel también gana velocidad. ¿La máxima favorita finalmente está desatando su famosa patada tardía? Es rápida. El acero verdadero inquebrantable es increíblemente rápido. Quedan 100 metros. El Inquebrantable True Steel supera a Nora Gold. Ahora ocupa el segundo lugar. Pero Kitasan Black todavía tiene una ventaja de un cuerpo. Queda un cuerpo. ¿Podrá aguantar? ¿Podrá Kitasan Black resistir? Medio cuerpo. Solo medio cuerpo ahora. Solo quedan 50 metros. ¿Podrá Unyielding True Steel atrapar a Kitasan Black? ¿Podrá Kitasan Black resistir la embestida de Unyielding True Steel? En medio de los frenéticos comentarios, Kitasan Black, ahora a unos pasos de la línea de meta, no escuchó nada. Todo lo que oyó, todo lo que sintió, fue un único y abrumador sonido, una furiosa tormenta de pasos que se acercaban y un pensamiento desesperado. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente, no es suficiente, todavía no es suficiente. Una patada final como esta. Nunca será suficiente para hacerme rendir. Mientras rugía esas palabras desafiantes, de repente, como el aire que se escapa de un globo, sintió que su velocidad flaqueaba. Al instante, el pánico y la confusión la invadieron. Se tambaleó un momento, con los ojos abiertos de par en par, incrédula, y mirando desesperadamente a su alrededor. En ese instante, vítores ensordecedores llegaron desde las gradas como olas rompiendo en la orilla. Al igual que antes, cuando escuchó los resultados del Unseen Daisoten, el estruendoso aplauso solo llevaba un nombre. Suya propia. Y una voz emocionada y triunfante resonó por los altavoces. Una ventaja de un cuarto de longitud. 3 victorias consecutivas. 3 victorias consecutivas. Felicitémosla por ganar el Spring Stakes. Felicidades. Kitasan Black. Capítulo 70, Uma Musume Pretty Derby, 10 metros, 70. En medio de los vítores ensordecedores, la voz de Special Week se unió naturalmente al coro. Genial. Kita-chan, eres increíble. Primer puesto. 3 victorias seguidas. Lo hiciste increíble, Kita-chan.
saltando arriba y abajo incoherentemente, sin importarle si la chica de cabello negro que levantaba sus brazos triunfantemente en la pista podía verla. Special-Week agitó sus manos salvajemente. Oye, Kita-chan. Lo vi todo. Fue una carrera increíble. Pero a medida que gritaba, su voz se fue debilitando poco a poco. Se frotó la garganta, tosió suavemente varias veces y luego miró con torpeza a su lado. Lo siento, entrenador Yasui. Me emocioné demasiado. No te asusté, ¿verdad? Ella hizo una pausa confundida. Yasui Makoto ni siquiera la miraba. Tampoco gritaba emocionado como todos los demás. En cambio, se aferró fuertemente a la barandilla, respirando superficialmente y mirando fijamente a Keresan Black en la vía con una expresión ilegible. Al ver esto, Special-Week se preocupó. Entrenador Yasui, ¿está bien? Solo después de repetirlo varias veces, Yasui pareció salir lentamente de su trance. ¿Qué? Oh, estoy bien. Sonrió, sacudiendo ligeramente la cabeza y luego comenzó a empacar sus binoculares y su equipo antes de señalar hacia el pasaje detrás de las gradas. Necesito revisar la inspección posterior a la carrera de Kita-chan. ¿Quieres venir o prefieres quedarte aquí y ver más carreras? Special-Week dudó. Ella todavía sentía que el humor del entrenador Yasui era algo extraño. Se enteró por primera vez del debut de Keresan Black a través de Dawa Scarlet y Vodka, y la noticia la hizo feliz durante bastante tiempo. Cuando se enteró de que Kita-san había debutado con éxito con 2 victorias consecutivas y ahora estaba participando en su primera carrera clasificada, decidió inmediatamente venir a Tokio desde Hokkaido. Curiosa, también preguntó por Yasui Makoto. Special-Week no entendía del todo a los entrenadores, pero pensó que era impresionante que alguien de su edad pudiera calificar como entrenador y guiar inmediatamente a Kita-chan a 2 victorias. Cuando finalmente se conocieron en persona, aunque no comprendía todas sus habilidades, enseguida notó su excepcional capacidad de observación. Sus estrategias de carrera, tal como habían mencionado sus amigos, también eran sorprendentemente audaces. Durante su carrera, visitó el hipódromo de Nakayama muchas veces, animando tanto a su senpai como a sus amigos cercanos. Los arbustos cerca de la salida del túnel en realidad habían sido descubiertos por ella y sus amigos hacía mucho tiempo. Desde entonces, cada vez que venían a apoyar a sus jóvenes, se escondían allí, sin ser atrapados nunca y siempre sorprendiendo a sus kawaii. Había planeado sorprender a Kita-chan de esa manera nuevamente hoy, a pesar de que había venido sola, pero Yasui la vio inmediatamente. En cuanto a la estrategia de carrera, a pesar de no haber competido en años, y ciertamente no haberlo visto tan frecuentemente debido a que ayudaba a su madre en el rancho, podía decir con confianza que la presión de la posición no era algo que los novatos comunes pudieran manejar. Se requirió un control preciso de la distancia, un juicio impecable de la resistencia, un sentido impecable del ritmo de la carrera y una experiencia considerable. Ella misma no era ajena a esta estrategia. En su propio derby japonés, utilizó precisamente esta táctica, presionar a Seiyun Sky cerca del famoso árbol Keyaki, impidiendo que su rival avanzara cómodamente como lo había hecho en el Satsuki-so. Y después, gracias a la resistencia que había ahorrado usando esa táctica, se adelantó para obtener una imponente victoria por 5 cuerpos. El problema era que ella recién había comenzado a dominar esa táctica alrededor del Satsuki-so y no se había sentido segura de ejecutarla hasta el derby mismo. Sin embargo, Keresan Black, en la segunda mitad de la carrera de hoy, claramente había empleado la misma táctica, quizás no perfectamente refinada, pero innegablemente la misma, y la había ejecutado con éxito. ¿Kita-chan siempre tuvo este talento, o fue la planificación del entrenador Yasui la que lo sacó a la luz? Supongo que ambas cosas.
Reflexionando de esta manera, Special Week reafirmó su impresión anterior de que Yasui Makoto debía ser de hecho un entrenador excepcional. Pero si era así, ¿por qué tenía esa expresión tan extraña hace un momento? No podía ser que ver a Kita-chan ganar lo hiciera sentir infeliz, ¿verdad? Perdida en sus pensamientos, dio unos pasos detrás de Yasui, luego no pudo evitar preguntar de nuevo. ¿Entrenador Yasui está realmente seguro de que está bien? ¿HM? Ah. Yasui se giró con la mirada perdida y vio la expresión preocupada de Special Week. Hizo una breve pausa y luego negó con la cabeza con una sonrisa amable. Estoy bien, de verdad. Solo estaba pensando en algo, vamos a ver cómo está Kita-chan primero. Special Week todavía estaba un poco preocupada al principio, pero ver la sonrisa tranquilizadora de Yasui rápidamente la calmó. Probablemente ya esté considerando las futuras carreras de Kita-chan o revisando la estrategia de hoy. Es un entrenador muy dedicado. Concluyó esto en silencio. Un control de salud posterior a la carrera era un procedimiento estándar, por lo que Yasui y Special Week fueron rápidamente a la sala médica para confirmar la condición de Kita-san Black. Al igual que antes, el examen de Kita-san resultó completamente normal. Sin embargo, al comparar los datos posteriores a la carrera con sus carreras anteriores, Yasui vio claramente que había gastado mucha más resistencia hoy. Esto no era inesperado. Las carreras clasificadas diferían enormemente de las carreras pre-OP y OP, no solo en premios monetarios o demandas de popularidad, sino particularmente en la intensidad de la competencia. La presión que Kita-san enfrentó hoy, ser atacada desde el principio, apretada fuertemente antes de la curva final y perseguida ferozmente durante la recta final, nunca le había sucedido en sus carreras anteriores, o al menos nunca en esta medida. Una competencia tan intensa no solo agotaba la resistencia física, sino que también ponía a prueba la resistencia mental, que, fundamentalmente, estaba ligada a la resistencia misma. Afortunadamente, el consumo de resistencia de Kita-san seguía dentro de límites aceptables. Yasui se sintió aliviado e inmediatamente comenzó a pensar en futuros ajustes de entrenamiento y planes para las próximas carreras. Sin embargo, no se apresuró a hablar de esto con Kita-san. Tras animarla y recordarle que descansara bien, él y Special Week regresaron a las gradas después de cenar en la cafetería del hipódromo. Las gradas no solo sirvieron como asientos para los espectadores, sino también como un excelente lugar para ver las actuaciones del Winner Stage. Este diseño era estándar en todos los hipódromos. Directamente frente a las gradas se encontraba el campo central, rodeado por la pista de carreras. En días normales, el espacio abierto dentro de la pista servía como zona de visitas. El día anterior a las carreras, se cerraba para instalar las instalaciones del escenario. Una vez que las carreras diurnas concluían y las Uma Musume descansaban detrás del escenario, varios equipos, plataformas elevadoras, pantallas móviles, altavoces, fuegos artificiales, se deslizaban suavemente a su posición. Cuando anocheció, las pantallas parpadearon, las luces de neón comenzaron a brillar y la multitud llenó las gradas agitando coloridos bastones de apoyo. Apenas unas horas antes, esta había sido una pista de carreras ferozmente competitiva. Ahora, se había transformado en un escenario vibrante, repleto de música y baile. Cuando comenzaron las actuaciones en el Winner Stage, todo el lugar explotó con una energía que rivalizaba con cualquier ovación del día anterior. Una tras otra, las actuaciones fueron deslumbrantes, lo suficientemente como para rivalizar con la emoción de las carreras, y se desarrollaron brillantemente en el escenario. Y finalmente, cuando Uma Musume, de la carrera más destacada, subió al escenario, el fervor del público alcanzó su punto máximo. La voz del locutor guió con maestría a la multitud entusiasta. Todos, compartan la alegría de la victoria junto a Uma Musume, quien alcanzó la gloria mediante un esfuerzo incansable. Este es el escenario de los ganadores.
Por favor, denle a estas chicas su más cálido apoyo. Y en el centro del escenario de esta canción está Kitazan Black. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Adonis Alvarez, José Luis Rodríguez García, Lucas Alves de Moura, Aitor Torre, Fardeus, 28F, Coro 0459, José Jiménez, Josué Castro, Germán Vázquez, Giancarlo Romero, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Ronald Alba Colque, Edgar Aguirre Quiroga, Fernando Gijón, K4T, José Díaz, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Salmón Book, Francisco Álvarez, Alejandro 9901 Anime, Juan Carlos Islas Valles, Song Hyun Park, MYC, Dio Brando, Destorollar, Saúl Harold Cisneros Mora, Madara Uchía, Víctor Hernández, Goliat Sparta, Abraham Alvarado, Muerto 333, GSH, Loco Chan, Hank, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Multiversal 131, Neofanfix 11, Dead Mask, Landon Vargas, David Flores, Ricardo, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirk CF, CWV, Diar Mundo, L, Lord X, El Jugador, Daniel Zamudio, Ricardo Rivas Alberto, Luis Angos Rodríguez Giraldo, Rabos, Juan Cárdenas, Brocha Live, Poncada, TRBRK, Bill Casas, Eduardo García 2389, USS Amman, Max Pollo, Alberto Castillo González, Lian, Souta, Hiraya Uzumaki, Cosme Márquez Tecpa, Papa Frita, V, Iturbe Díaz Ángel, Cotoria Kane, Salvador García, Cronos-1524, Paz Edson, Jonathan Gómez, The Penguin, Roberto Diego, Park Teorías, Infinity Red, Crisiel Karma, Yagami, Santino Moreno, Narufan 01, Víctor Lenovón, Cristian Domínguez, triple signo de interrogación, Juan, Arlequín, Grandi 17 Fanfics, Luis García, Stax 2025, King Moimon, Brandon Niño, Patreon, Avionado, Cristian Santana, Daniel Torres, Dantesco 32, Edgar Cañedo, Eduardo Silva, FX, Jason Cruz, José Núñez,
Quiso sin vida. Zavkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.